Entonces, ¿qué es ILAE? Es lo primero que yo tengo que decir porque ILAE vamos a mencionar a cada instante, ¿no? ¿Qué cosa es ILAE? ¿Alguien sabe qué es ILAE? Sin mirar el internet, pues. ¿Ah? Yo aquí tengo una visión 180. A todo lo veo. Chicos, ¿alguien sabe qué es ILAE? Nada, por ahí ni por curiosidad. Ya. ILAE significa Liga de Lucha Internacional contra la Epilepsia. O sea, está en inglés, ¿no? Liga de Lucha o Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia. Es una entidad internacional, global, que dicta las directrices para todos los neurólogos del mundo. Nosotros nos regimos sugerencias diagnósticas, terapéuticas, abordajes a través de esta entidad, ¿no? No significa que lo que dice ILAE es la ley, ¿no? Algo así tampoco es, pero sí que para nosotros es muy importante como neurólogos tener en cuenta sus sugerencias, porque son sugerencias que son avaladas por estudios muy serios que... ay, ¿qué pasa con este lápiz? Que definitivamente nos van a guiar. Uy, ¿qué pasa con este lápiz? Vamos a llamar a nuestros amigos de soporte, ¿nos pueden ayudar, por favor, un ratito? No sé qué está pasando con ese lapicito. Entonces vamos narrándoles hasta que vengan a apoyarnos. ¿Qué es lo que ya fue? Mira, apareció Roberto, Renan, y ya se solucionó, mira. Ah, no. ¿Qué ha pasado? No, mira. Allá. Pero mira, escribo acá, allá. No, no sé qué pasó. Sí, ya está. Ya, gracias. Entonces, ¿qué cosa es lo que ya no es y qué cosa es lo que debe ser? Antes se decía, crisis de inicio focal. Si ustedes revisan los bancos, créanme que van a encontrar mucho el término focal, 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 focal. ¿Qué significa focal? Voluntarios. ¿Qué dicen? Lo que, o sea, estamos conversando, ¿no? Si nos equivocamos, no hay problema, para eso estoy yo. Ese es el motivo de mi existencia aquí. ¿Qué entienden ustedes por focal, chicos? ¿Mm? Disculpen que tomo mi café. Dilo, dilo, sí, sin miedo. Ya, perfecto. Focal no suena a foco, o sea, es en un lado del cuerpo. Por ejemplo, yo estoy conversando con ustedes y de pronto empiezo, ¿no? Un movimiento así, ¿no? Que no es un temblor de Parkinson, que es un temblor extrapiramidal, que es diferente. Y sin compromiso de la conciencia. Es una crisis de inicio focal. ¿Por qué de inicio? Antes, o sea, en la terminología que ya pasó, se Perdón. decía de inicio focal. Porque podría ser generalmente que yo empiece con esa crisis focal, por ejemplo, en el miembro superior derecho, y que pasan 20, 40, 60 segundos, y oh sorpresa, ustedes ven que ya está en el otro lado, ¿no? Y ahí ya empiezo a alterar la conciencia, me desmayo, pum, pierdo el tono. Pasa de la fase clónica, tal vez a una fase atónica, ¿no? Porque ojo que no todo es tónico, clónico, generalizado, eso es lo más frecuente, lo que todo el mundo conoce, lo que nos enseñaron en pregrado, pero no es lo único, puede ser de múltiples formas, ¿no? Como lo que les acabo de escribir, clónica, luego atónica, luego nuevamente otro tipo, o puede ser de un lado y luego del otro, entonces de inicio focal. Y ahora ya no se utiliza el término inicio, ahora es de frente crisis focal. Antes las llamaban también parciales. Eso también hay que anotarlo acá, lo anotamos, porque es un término frecuente en las preguntas antiguas, ¿no? Parcial. Ahora eh, nos, nos nos hacen esa diferencia entre clasificadores y descriptores. ¿Qué cosa es clasificador? ¿Alguien entiende eso? ¿Qué significará? ¿Cuál es la diferencia entre clasificador y descriptor? Ya, cuando decimos clasificadores o cuando ILAE nos dice clasificadores, hace referencia al origen biológico, ¿no? Clasificadores al origen biológico de la crisis. Por ejemplo, hay crisis digamos, de origen genético, crisis que cuando les hacemos los estudios no encontramos mayores cosas, crisis postraumáticas, crisis por stroke, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa crisis? Hablando desde el punto de vista biológico. Pero eso es antiguo. Lo actual, además de esos clasificadores, lleva a descriptores. El descriptor nos va a decir qué cosa es lo que es evidente ante nuestros ojos, ante nuestra percepción. Porque cuando llegan los pacientes a consulta con su familiar, nos dice convulsión. No, es el término.
convulsionó, doctora, pero yo no quiero que me diga convulsionó, porque ese término es algo que no me está diciendo nada. Entonces, ¿qué le decimos? O qué le dice el residente, ¿no? Porque el residente es el que hace la anamnesis, nosotros estamos supervisando. Necesito que me diga con sus palabras que vio. Empezó a, ellos dicen blanquean los ojos, ¿no? O sea, hacen una supraversión ocular, eh, eh, cialorrea, relajación de esfínteres, de repente se quedó solamente quieto, así como están algunos por acá, mirando fijamente, sin compromiso motor. Entonces, eso es descriptor, ¿no? Que no es lo mismo que clasificador. Clasificador, hemos dicho, el origen biológico de esa crisis. Actualmente se consideran ambos elementos. Entonces, antes se utilizaba los términos atención y percepción y ahora prevalece el término conciencia. Antes se utilizaba el término motor versus no motor. No motor para denominar a las famosas crisis de ausencia, ¿no? Que es lo que les decía. Cuando alguien está así mirando fijamente, podría ser que esté atento, que es el mejor escenario. Dos, podría ser que esté esperando que la doctora se distraiga para seguir comiendo unos snacks. Tres, podría ser que realmente sea una crisis epiléptica, ¿no? De ausencia. Porque recuerden, no es lo mismo decir convulsión que decir crisis. Convulsión es un término coloquial, es un término que se usa mucho en el argot médico. Todo el mundo dice, el paciente convulsiona. Todo el mundo dice, el paciente convulsiona. Pero cuando decimos la palabra convulsión, que no es aceptada por ILAE, hacemos referencia a que el paciente está haciendo eso, ¿no? La clásica crisis tónico-clónica generalizada con relajación de esfínter, con cialorrea, con trastorno de conciencia. Pero recuerden que no todo en neurología es fenómeno motor. Las crisis de ausencias, estoy haciendo referencia que me quedo ahí y luego sigo, no tienen un fenómeno motor propiamente, ¿no? Solamente hay detención de la conducta, detención del comportamiento, por ahí que en una ausencia atípica podría haber una caída de la cabeza, pero luego seguimos. Entonces, ¿esa crisis de ausencia será una convulsión? No, porque estamos diciendo que convulsión es un término que hace referencia a fenómeno motor. Entonces yo pregunto, ¿todas las crisis epilépticas tienen fenómenos motores? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Si no me dicen no sigo porque pienso que no me entienden nada. Repito la pregunta. Ya, vamos a hacer otra dinámica con la mano arriba. Levanten la mano el que piensa que todas las crisis epilépticas tienen fenómenos motores. Nadie. Levante la mano el que piensa que las crisis epilépticas pueden tener fenómenos motores y también pueden ser crisis epilépticas sin fenómeno motor. Todos. Ya, listo. Entonces, ¿es correcto decir todas las epilepsias son convulsiones? No, porque si es una epilepsia de ausencia, es una epilepsia no convulsiva. ¿Se entiende? ¿Qué está hablando, doctora? Sí, es una crisis epiléptica no convulsiva, porque es una crisis epiléptica, sí, pero sin fenómeno motor. Por ejemplo, una crisis de ausencia. Incluso les comento, un spoiler de más adelante, que puede haber estado epiléptico de ausencia. O sea, no solamente los estados epilépticos son de movimiento, puede haber un estado epiléptico ahí, ¿no? Que no reacciono, estoy como dormida ahí, pero con los ojos abiertos, sin caerme, sin moverme, sin conectarme. Puede haber un estado epiléptico de ausencia, ¿ya? Eh, antiguamente, como había mucho énfasis en esto, que es el inicio de la crisis, obviamente va de la mano, ¿no? El 1 con el 5, se describe el primer signo. Ahora ya no se describe solo el primer signo. Como ahora hay mucho énfasis en los descriptores, lo que prima es la secuencia de la crisis. O sea, ¿qué pasó primero? Luego, ¿qué pasó después? ¿Cómo es que terminó ese paciente ahí en decúbito? ¿Así vino? No, vino moviendo solo un brazo, doctora, y fue progresando. Entonces, mucho énfasis a la secuencia de los eventos. No se reconoce, dice, ¿qué es esto? Hace referencia a esto, ¿no? A la mioclonía epiléptica negativa. Es un tipo de crisis que se incluye. Entonces le pueden preguntar, de todas las siguientes, ¿cuál es la nueva clasificación que no se incluía hasta antes del 2025? Y es la mioclonía epiléptica negativa. Esa no estaba antes considerada. ¿De acuerdo? Entonces es un cuadrito básico que les traje sobre actualización. Seguimos, perdón. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Me dicen? ¿Estamos bien? Sí, ya, siguiente. Ahí está, ¿no? Lo que yo les decía, crisis epiléptica, epilepsia y convulsión. Siempre arrancamos con esa diapositiva en los otros cursos de sus compañeritos más grandes de pre-residentado médico. Esta es nuestra primera diapo, ¿no? A ustedes les he puesto el regalo anterior para que hagan, o sea, de una manera más ordenadita el comparativo del past y present. A ellos no les pongo.
Entonces, solo lo menciono. La crisis epiléptica es la ocurrencia transitoria. Miren que yo no estoy dictando nada, todo está escrito ahí. Vamos a interpretar. Es la ocurrencia transitoria de signos y o síntomas motores o no motores debido a la actividad neuronal excesiva e hipersincrónica anormal. Como todo en medicina, la fisiopatología o definición de un evento se da por un desbalance, ¿no? Tenemos excitación e inhibición. Normalmente estamos como una balancita, ¿no? ¿Cuál es el neurotransmisor excitatorio por excelencia? Glutamato, perfecto. ¿Cuál es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia? Gabapentina. Entonces, glutamato, gabapentina, una lucha constante, ¿no? ¿Qué pasará en una crisis epiléptica? ¿Gana el glutamato o gana la gabapentina? El glutamato, ¿no? Se vuelve una locura, empieza a salir de todas las células. Por eso es que los fármacos que se utilizan en su momento son antiglutamatérgicos, ¿no? Y la gabapentina, que es el inhibidor, está vencida por el glutamato. Hasta ahí, listo, sencillo. La definición de epilepsia, que ustedes ven ahí en la segunda fila, ha sido preguntada varias veces, varias veces. Así que aquí, por favor, oído la música. Definición de epilepsia. Tiene uno, dos y tres ítems, ¿no? O tres consideraciones. La primera, al menos dos crisis no provocadas o reflejas con separación mayor a 24 horas. ¿Qué significa eso? Que un paciente que tiene una crisis sin tener una causa metabólica solucionable, por ejemplo, si tiene diabetes y ese paciente no tomó sus pastillas, tiene crisis epiléptica, ¿eso será una crisis provocada o una crisis no provocada? ¿Qué piensan? Levante la mano el que piensa que es una crisis provocada. ¿Otro? ¿También? ¿Por qué será provocada? Si estoy diciendo, escuchen, no se duerman. Escuchen porque después van a decir por qué no estuve atento, atenta. Una pregunta hace muchas diferencias en sus tiempos. Si el paciente tiene un trastorno metabólico, estamos dando el ejemplo de la diabetes, ese paciente tiene una causa metabólica que está provocando esa crisis. Entonces es una crisis provocada. Y el sinónimo de provocado es reflejo, es una crisis provocada o refleja. Entonces, en este caso, esas crisis no aplican. Son crisis no provocadas, no provocadas. ¿De acuerdo? Si ese paciente tiene un TEC severo con exposición de masa encefálica y obviamente convulsiona o tiene una crisis con fenómeno motor, que es lo mismo, ese paciente tendrá una crisis provocada o no provocada. ¿Qué dicen? Provocada, porque hay una causa estructural. Si ese paciente estaba en su clase de Villamedic, no, es un ejemplo muy tóxico. Si ese paciente estaba, no sé, estaba estudiando en su biblioteca, que no es Villamedic, y de pronto tiene una crisis epiléptica. Sus compañeros conducen a esta persona a un centro especializado, le hacen su resonancia, su electro, le evalúan y no hay nada. Todo está normal. ¿Será una crisis provocada o no provocada? No provocada, porque ese paciente es un alumno de pregrado, que de repente está terminando, que no tiene algo en especial, ¿no? No tiene factores de riesgo, pero de repente ese paciente se amanece mucho, pasa las madrugadas estudiando o antes de un examen, si el examen es a las 8 de la mañana, estudia hasta las 6. ¿Por qué? Porque todavía cuando hay mucha juventud hay muchas energías, pero optimizar tiempos. Recuerden que el cerebro que no duerme es un cerebro que duele, al día siguiente duele la cabeza, cerebro que no duerme es un cerebro que no capta y que se va a dormir, como la doctora, en la clase de neurología, justamente en la clase de neurología. Entonces, aprovecho para darles un tip. No se amanezcan. No se amanezcan. Se lo dice alguien que también se amaneció en algún momento. Así ¿Me escucha? ¿Está despierto? mejor, ¿no? Optimizar tiempos es aprovechar el día, lo máximo, lo máximo, lo máximo, pero siempre conserven sus horas de sueño, porque al día siguiente su atención no va a ser igual, no va a ser igual. Si da el examen el que se amaneció y da el examen el que no se amaneció y estudió poco, probablemente el que no se amaneció va a darse cuenta de que las preguntas dicen ta, excepto ta, no es la correcta, porque el que se amaneció por ahí se le van a pasar las cosas, entonces no se amanezcan. Levantarse temprano es una opción muy válida, hacer los, ¿cómo se llama? Los cajuts, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero en la noche quedarse así 3 de la mañana, 4, complicado, ¿no? Un punto de vista neurológico, complicado. Si no hay otra, bueno, no hay de otra, pues, pero no lo hagan entonces con tanta frecuencia. Listo, entonces ya hemos hablado y hemos dado ejemplos de qué cosa una crisis no provocada o refleja.
y con separación mayor a 24 horas. O sea, si una crisis sucede a las 3 de la tarde, ¿a qué hora tendría que suceder la siguiente? ¿Qué dicen? A las 4 no puedes. Mayor a 24 horas del día siguiente. Ah, ya. A ver si estaba atenta la doctora. Ya. Segundo, crisis no provocadas o reflejas más probabilidad de presentar nuevas crisis en los siguientes 10 años. ¿Y cómo yo sé que hay una posibilidad de que ese paciente tenga crisis? Porque le hago controles. Recuerden algo. ¿Recuerdan cómo se llama la Liga de Lucha Internacional contra la Epilepsia? ILAE. ILAE tiene su página. No, aquellos que por ahí tienen un corazón neurológico y quieren leer un poco más, ILAE tiene una página en inglés y en español. Pueden entrar a la página en español sin ningún problema. El contenido es un poquito más reducido, me parece, pero es muy amigable para los pacientes, hay información para los cuidadores, información para los médicos, ¿no? Entrenamientos, etcétera. Pero ILAE lanzó un tema donde hablaba de se debe tratar o no una sola crisis. Quiere decir, regresamos al ejemplo del estudiante pregrado que tuvo una sola crisis en su vida. Levante la mano el que piensa que ese estudiante de pregrado que tuvo una sola crisis en su vida porque se amaneció el día anterior, no durmió nada y el día siguiente quería seguir dándole como máquina en su segunda o tercera amanecida. Porque bueno, soy joven, silado. ¿Quién de los presentes cree que ese caso es un diagnóstico de epilepsia? Levante la mano. Uno. ¿Alguien más? ¿El este? ¿El oeste? ¿El VIP? ¿Nadie? Ya, levante la mano el que piensa que ese ejemplo del médico de pregrado que está preparándose, que tuvo una sola crisis en la vida, en la biblioteca, no tiene epilepsia. Casi todos piensan que no tiene epilepsia. La respuesta es correcta y voy a explicar el por qué. Es una cosa muy sencilla. Una sola crisis no hace el diagnóstico. Jamás. Una sola crisis no significa que me asusté tanto que ya tengo que empezar a tomar antiepilépticos. No. Una sola crisis no hace el diagnóstico. No está demostrado que darle tratamiento antiepiléptico a un paciente que tiene una sola crisis mejora la efectividad en el manejo de esa única sola crisis, porque tal vez no le vuelva a pasar en toda la vida. Entonces, doctor, ese paciente que tuvo una sola crisis no tiene epilepsia. No tengo por qué darle. Si viene una pregunta de examen así, ¿qué tratamiento le daría? Y la A dice, ¿no? Si fue una crisis de ausencia, etosuximida y todos marcaron. La B, valproato de sodio, como no recordaba etosuximida, marcaron valproato, ya de que más me suena, ¿no? La C. Y la última dice, no concluyente, requiere observación. Esa es la clave. La que no leyeron porque solo se quedaron en la A, como se habían amanecido, solo se quedaron en la A. Entonces, recuerden, una sola crisis no es el diagnóstico. Dime, ¿el estilo de vida te refieres a amanecerte? Ya, depende qué tipo de crisis, porque no he relatado cuál es la crisis, ¿no? Solamente dije que es como una ausencia mientras estaba estudiando. eh, para eso es el control, ¿no? Se hacen controles cada 3 meses, cada 6 meses con neurología. Si vemos que no hay alteraciones en el electro, si no hay alteraciones en la resonancia y no hay más crisis, pues no. Y si este paciente no sigue las recomendaciones que son dormir temprano, o bueno, no tan temprano tampoco, ¿no? O sea, optimizar el tiempo para que en la noche puedan tener un descanso mínimo de 4 a 6 horas. Entonces, si sigue teniendo las crisis, es porque no está cumpliendo la sugerencia. Pero si cumple la sugerencia, se reglamentiza muy bien y aún el paciente sigue teniendo crisis, ahí sí podríamos iniciar tratamiento. Son dos escenarios diferentes, pero ya no sería una sola crisis. ¿De acuerdo? Y convulsión es lo que les decía del fenómeno motor, ¿no? Es un evento aislado secundario a una actividad normal con componente motor. Esto. Y activación de ambos hemisferios. Entonces, la crisis de este cuadrito de los tres, yo les sugiero mucho, por favor, que estos tres criterios los dominen, porque esto sí se pregunta, ¿ya? Lo otro es para poder comprender los casos clínicos, pero esto sí se pregunta, sí teoría, literal y pura. Entonces, ¿qué cosa es una crisis provocada? Una crisis provocada es una crisis en la cual obviamente se identifica la noxa, ¿no? O la causa. Por ejemplo, en la diabetes, del ejemplo que dábamos del paciente con diabetes, ¿cuál será la causa? La diabetes no es la causa. Lo dijeron por acá. La hiperglicemia, porque si el diabético está controlado, ¿tendrá crisis? No, pues, ¿no? Entonces es el mal control del tratamiento o la hiperglicemia. ¿Y la crisis no provocada se identifica o no se identifica? No se identifica, ¿no? Esas son las diferencias. Está saliendo la letra medio rara. Ya. El diagnóstico de crisis epiléptica se basa en las manifestaciones clínicas, correctísimo. El electroencefalograma, miren esto, chicos, es 15% anormal en la población. O sea, ¿cuántos estamos acá? 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
19, ya unas 30 más o menos, o más creo, si no estoy contando mal. ¿Cuánto es el 15% de 50? ¿Cuánto es el 15% de 50 jóvenes? ¿7? 15 por 7. Quiere decir que al menos 7 a 8 personas acá tienen un electro normal. Levante la mano el que se acostó más de las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana. Ya. Es un factor de riesgo, ¿no? Pero eso no nos hace necesariamente pacientes epilépticos, pero sí propensos. Entonces, 15% normal en la población, recuerden. Esto también es súper importante y sí es preguntado. Porque en vasculares, lo que hablábamos la semana pasada, ¿cuál es la neuroimagen de elección? La TAC, la tomografía, ¿no? La TC, tomografía cerebral. TAC es un término que también es un poquito antiguo, pero se usa. TAC, TEM, es lo mismo. TC es lo actual, ¿no? Tomografía cerebral. Pero en epilepsia de elección siempre es la resonancia, excepto que ese paciente esté en emergencia. Si está en emergencia y no hay resonancia de emergencia en el Perú, en la mayoría de centros, entonces sí se acepta la tomografía. ¿Alguien sabe cuál es la causa más importante de crisis epilépticas en los neonatos? ¿Cuál? Mm, tibio. ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Ya llevaron pedia? ¿Están llevando pedia? Todavía no. ¿Convulsión febril? Mm, ¿La convulsión febril en qué rango de edad está, más o menos? Entre los 6 meses y los 5 años. Ya, y estamos hablando de neonato. Neonato es 30 días, ¿no? Entonces, un poquito antes. La convulsión febril estaría por acá, más o menos. Ya, en el neonato, ¿cuál es la principal causa? A ver, les pinto un escenario para que ustedes lo razonen, porque a veces se les puede olvidar esto, ¿no? Eh, una paciente que tiene un embarazo in vitro, gemelar, ¿no? Un embarazo delicado, esos bebés que se llaman arcoíris, me parece, después de varias pérdidas con factores de riesgo, etcétera, ya. Tiene un bebé, unos gemelitos arcoíris, así se llaman. Entonces, con mucho trabajo, mucha expectativa, ya está a término y iba a ser un parto eutóxico, pero por alguna extraña razón, como es primeriza y tiene 47 años, esa dama, no logra dilatar. Y es ingresada a SOP en la madrugada, 4 de la mañana, así, ¿no? Ingresa y cuando están ya por retirar al bebito, los bebitos que estaban a término, hace un paro. Hace un paro esta paciente, hace un paro de 7 minutos. Continúan, mientras en anestesio le da el abordaje a la pacientita, continúa el ginecólogo pediatra en la atención de los recién nacidos, y ese primer recién nacido tiene un Apgar anormal, ¿no? Sale moradito, no llora rápido, ¿no? Y ese segundo recién nacido, para esto ya pasaron 5 minutos más, y la mamá sale del primer paro y hace un segundo paro. A los 5 minutos, el segundo paro es de 5 minutos. Y el segundo bebito también sale deprimido. Entonces, esos bebitos pasan a incubadora y esa mamita, que era completamente normal, primeriza, eh, queda como una secuela. ¿Por qué creen ustedes primero que es la secuela en ese ejemplo, en esa mamita? ¿Alguien sabe? ¿Se imagina? Supone, deduce, lo conversamos, lo corregimos. Láncense nomás. Les escucho. ¿Por qué creen ustedes que esa mamita que hizo 2 paros en sala de operaciones en su cesárea eh, tiene una encefalopatía? ¿Por qué? Por hipoxia. Por hipoxia, pero no es cualquier hipoxia. Ojo aquí, he mencionado 2 detalles importantísimos para la mamá. El tiempo. ¿Cuánto dije? 7 minutos y el segundo era 5 minutos. En neurología, los paros cardiorrespiratorios que tienen de 5 a más minutos de duración ya generan daño neuronal. O sea, ustedes cuando en algún momento sean residentes y vean tiempo del paro, si les dicen, estuve en paro 7, 8, 9, no, o sea, ustedes ya saben que ese paciente no necesariamente se va a recuperar de la mejor manera. O de repente no se va a recuperar. Si ese paro hubiera sido de 1 minuto, 2 minutos, 3, hasta 4, es mucho más probable que el paciente quede bien. Lamentablemente para esos bebecitos, para esos neonatitos, todavía estaban en el cuerpo de su mami cuando hizo el paro, ¿no? Y el más afectado, ¿cuál sería? ¿El primero o el segundo? El segundo, porque sufrió los 2 paros. El primero al menos salió. Entonces, esos 2 bebecitos recién nacidos también estarán encefalopáticos, probablemente, ¿no? ¿Y cuál será la causa de esa encefalopatía?
Lo dijiste, doctora. Entonces, muy bien. La causa más frecuente es encefalopatía hipóxico-isquémica. Y les comento, jóvenes, que ese caso yo no lo inventé. Ese caso que les acabo de contar es un caso real. Es un caso real de una paciente que hemos tenido, que nosotros le hemos conocido ya al mes de su encefalopatía. Entonces, es un caso real, ¿no? Los bebitos finalmente lograron recuperar, salieron de la incubadora, todo, pero la mamita no. Ahora, el pronóstico a largo plazo de esos dos bebitos, de esos hermanitos, no es del todo venidero, porque esos pacientes más adelante, a partir de la edad adulta, pueden tener crisis epilépticas. Entonces, vayamos a revisar nuestras tarjetas de Apgar. Todas nuestras mamás deben tener nuestra tarjeta de agua, por ahí, acuérdese, ¿eh? Que estoy dando el dato de la vida. Ya, como dijo el doctor, él dio la respuesta. ¿Cuál es la causa más frecuente de crisis epilépticas en lactantes y niños? ¿Cuál? La fiebre, ya, pero el completo, entre comillas lo pongo, no hemos dicho que convulsión no es un término netamente aceptado, pero sí se usa acá. Convulsión febril. Rango, lo dije, hasta, correcto, muy bien, ahora está atenta. En los adolescentes, ¿qué significa adolecer? Deficiencia, ¿no? Adolecer, muy bien, es yo adolezco ¿de qué? De restricción alimenticia. No sé, yo adolezco de control de impulsos, adolezco, tengo deficiencia de. El adolescente, el que tiene deficiencia, es un idiopático. ¿Por qué? Porque la causa en los adolescentes no está del todo identificada. Por eso, adolescente de idiopático, acuérdense, ya es una mnemotecnia entre comillas con mala intención, acá no hay adolescentes, ¿no? En 18 a 35 años, ¿qué dicen? ¿Alguien sabe? En los jóvenes, accidente, no, ese es un poquito más adelante. Los accidentes y los traumas es acá, en donde yo estoy, los traumas. Acá son los traumas. En este grupo etario, claro que no, tampoco es que me acerque al rango superior, no, tampoco, tampoco. Entonces, en este grupo etario, en los que no están ustedes, está su docente, están los traumas. Los jóvenes de 18 a 35 años, ¿qué dicen? ¿Qué están haciendo ellos? Experimentando sustancias. Sustancias. Y en el adulto mayor a 50 años, en el abuelito, eso lo hemos dicho en la clase de stroke. ¿Cuál es la causa más frecuente? Acabo de decirlo. Entonces, repaso mnemotécnico. En neonato, acuérdense del ejemplo de la mamá con los dos bebitos. Lactantes y niños, lo dijo el doctor, convulsión febril, adolescente, adolece, idiopático. En los jóvenes, como ustedes, experimentan consumo de café, diversos tipos de café para estar despiertos. He conocido tantas cosas. Coca-Cola con café, unas botellitas anaranjadas que usan en los gimnasios, no sé qué cosa es eso, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Monster, no, eso no. Unas botellas que utilizan en los gimnasios que supuestamente son quemadores de grasa. Eso, muy bien sabe, doctor. Eso, L-carnitina. Eso, mezclan eso con café, mezclan Red Bull con Coca-Cola, con café, o sea, están pero ahí, ¿no? Por eso no pongo ilícitas, porque realmente no es ilícito tomar café, ¿no? Pero ahí están ustedes. Yo en los traumas, las deudas, ¿no? Adulto 35-50 y el adulto mayor, el abuelito, stroke. La causa más frecuente de epilepsia en el adulto mayor es el stroke. Eso, por favor, aquí tatuado, ¿ya? Tratamiento. Esto ya lo dije, ya lo hemos dicho. Si la crisis es única, ¿va o no va a tratamiento? No va a tratamiento. ¿No? ¿Debe cumplir definición de epilepsia? Sí, debe cumplir definición de epilepsia. O sea, estas tres. Al menos dos crisis no provocadas o reflejas. Ya les expliqué qué significa esto con separación mayor a 24 horas. Crisis no provocada refleja más posibilidad de presentar. ¿Y cómo yo sé que voy a tener posibilidad de presentar? Porque le hacemos seguimiento. Y síndromes epilépticos, que generalmente son infantiles. Por ejemplo, el caso que les digo de esa mamá con los dos bebitos, ¿no? Esos bebitos tienen alta posibilidad de hacer síndromes epilépticos. ¿De acuerdo? Porque tienen un antecedente súper importante. Dice, si es mayor, o sea, si hay más que una crisis única, o sea, son varias crisis, valorar cuál es el fármaco que mejor le va. Y aquí va la semiología, ¿no? Esto ya es cuando sí le voy a iniciar tratamiento. Cuando es una sola, ya hemos dicho que no, pero si, como preguntó su compañero, ¿no? ¿Y qué pasa si ese paciente no hace caso y de repente sigue teniendo más crisis? El ejemplo, el otro del estudiante, ¿no? Que tenía crisis. Valoro cuál es el fármaco, porque no es igual darle un tratamiento a una mujer joven en edad fértil de, no sé, 22 años. ¿Hay alguien aquí de 22 años? Aprox. Ya, todos creo. No es lo mismo darle eso a una dama, a una chica, una jovencita, que darle eso a un varón. ¿Por qué? Por ejemplo, valproato de sodio, que estamos hablando de crisis epilépticas. ¿Por qué
yo tendré más cuidado en darle valproato a una doctorita de 22 que a un caballero de 22. Perfecto. Respuesta, sí, a cajón. Es altamente teratogénico. Casi todos son teratogénicos, la carbamazepina, la feni, el valproato, pero el valproato es el peor. Entonces aprovecho para lanzar otra pepita. Inicialmente no se daba el valproato a una mujer joven, de preferencia no se da, pero si no tengo otra cosa, estoy en el serum y necesito controlar la crisis y yo sé que esa paciente me ha jurado por todo el cielo que no se va a embarazar, le doy el valproato porque nunca le creo al paciente, ¿no? Las pacientes siempre mienten. Entonces, le doy el valproato con mucho cuidado anticonceptivo, porque esperamos que no tenga una gestación planificada. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si que cuando esa pacientita mujer me consulta ya estaba embarazada? ¿Qué dicen? ¿Le doy o no le doy? Si hemos dicho que todos son teratogénicos y el que mejor le va a su tipo de crisis es el valproato. ¿Qué dicen? Si una paciente, o lo pinto de otra manera más fácil, si una paciente sin embarazo toma valproato y no hizo caso, no es estudiante de medicina, o sea, es muy poco adherente, no cumple el tratamiento, y ¡pum! Se embaraza. Se da cuenta a los 4 meses, uy, no tenía periodo, y es real. Y llega el neurólogo. Porque en la posta le dijeron, ¿sabes qué? Suspende tu fármaco porque yo escuché en Villamédica y me dijeron que es el más teratogénico y si estás embarazada lo suspende. ¿Quién levanta la mano y me dice que esa es una medida correcta? Suspende el fármaco porque me enteré que estaba embarazada, pero yo ya tomaba antes. ¿Y quién cree que no debió suspenderlo? Si estoy diciendo que es el más teratogénico. ¿Qué dicen? Levante la mano el que dice que está bien suspender el fármaco porque es el más teratogénico y yo me enteré que estoy embarazada. ¿Nadie? Entonces todos le continúan el fármaco. Bueno, no sé si están asustados en ausencia o no entendieron la pregunta, la voy a explicar muy bien. Cuando una paciente joven recibe tratamiento antiepiléptico y por alguna, ¿Qué, qué estás comiendo? bueno, sabemos que hay una razón evidente, se embaraza o se da cuenta después de algunos meses que ya estaba gestando, esa paciente no debe suspender el fármaco. Ningún fármaco, así sea el valproato que es el peor, no se suspende el fármaco. Y esa es una pregunta más o menos de hace 3 o 4 años, donde plantean un escenario así, ¿no? Paciente mujer que llevaba un tratamiento regular con carbamazepina y que se entera después de 4 meses que estaba embarazada. ¿Cuál es la medida terapéutica ideal? A, suspender el fármaco, todos marcaron. Todos los que no estuvieron acá. B, disminuir la dosis. C, solo observación y no suspender el fármaco. Esa. D, solo observación, no suspender el fármaco y hacerle controles para ver si tiene crisis o no. E, llamo al neurólogo. Entonces, la clave es no suspender el fármaco. El resumen del mensaje que les estoy dejando es que una paciente gestante no tiene indicación de suspender el fármaco, lamentablemente así sea teratogénico. ¿Pero por qué, doctora? Porque preservamos la salud de la mamita primero. Así es, ya con los monitoreos siempre con gineco, ¿no? O ginecobstetricia y todo, pero no se suspende el fármaco, ¿ya? Eh, si es una crisis única, si es una crisis única, ay, no, si es una crisis única, valorar cuál va mejor, y si es única, más con alguna alteración, ya sea en el electro o en la resonancia, o la posibilidad de hacer encefalopatía epiléptica. En resumen, estoy diciendo que voy a elegir el tipo de medicamento de acuerdo a cómo se presenta la semiología de la crisis, porque ya está claro que no todas las crisis son iguales.